Buenas tardes, Hilgrid. Buenas tardes, profesora, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Aquí extrañándolos la semana pasada que tuve una asistencia bajísima. No sé qué pasó. Profe, yo le informé a la coordinadora que yo estaba afectada por asuntos laborales, pero pues no sabía que no pasó la voz. Sí, bueno, yo de todos modos le paso, porque ahora no nos piden pasarle la Sí, fotografía de la asistencia, así que sí, está ya bien. por lo menos están notificados. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás en tu trabajo con las preparaciones para el martes? Pues imagínense en organizaciones, preparando todas las actividades que hay que tener listas para ese día, porque nosotros empezamos a organizarnos desde la semana pasada, de hecho. Sí, hombre, y tú estás en prensa, ¿verdad? Sí, doctora, en prensa estoy. Ah, claro, entonces el movimiento es grandísimo. Sí, hay que organizar. Lo que pasa es que nos unimos varias instituciones para hacer la actividad central. Una actividad, pues, que es la de la vigilia. Y Sí, estamos en eso todavía. Si toda la mañana pasé reunida. híjole, pues que se Sí, me hace que ahora quizás vamos a tener también poca asistencia. yo No creo que sé. es por lo mismo. Varios están en eso. Pero desde la semana pasada, porque te lo juro, el sábado pasado solo tuve a 3 personas. Bueno, por lo menos en mi caso, doctora, desde la semana pasada estoy afectada. Desde la Híjole, semana pasada. híjole, pues Sí, sí, entonces, y los días más complicados, pues. Han sido los sábados, pues porque en otros días yo, digamos, resuelvo pues en mi horario laboral, no importa, el problema es que también me han afectado los días sábados. sí, hombre, sí, entonces está fregado. Bueno, vamos a esperar a ver quiénes más se conectan. ¿Qué tal, Isamar? ¿Cómo estás? Bien, profe, ¿y usted qué tal? Por aquí, mira, con calor y conversando con Profe, Ingrid, de que muy poca gente. el sábado pasado yo no me pude conectar porque el modem del internet de la casa, o sea, estaba dando problema y vieras que me fundió el televisor, se me dañó el DVR de las cámaras de la casa y llamando a esa gente de Claro y ya, un solo relajo. Qué complicado, qué Sí, complicado. por eso, usted sabe que yo siempre me conecto, por eso no me conecté. Y Yo sinceramente, sé. profe, se me pasó su clase. Cuando ya miré y eran como las 7 de la tarde, la sangre de Cristo, digo yo. O sea, no me dio tiempo ni de escribirle ni de nada, porque andaba tan desorientada que vine Pues a la casa y nada funcionaba. sí, me imagino Sí. lo terrible. Pues yo me quedé sorprendidísima porque nunca había tenido una clase solo con 3 asistentes. Y así me dijo Sarita, solo estuvimos 3, me dice, sí, le digo, entonces yo pues comenté a ella que era lo que me había pasado aquí en la casa, pero ahí resolví después. Gracias a Dios que el mismo día vino la gente de Claro a cambiar todo eso, pero me quedó dañado todas las cosas. Sí, hombre, qué Ahora terrible. estoy sin televisor. Qué terrible. Bueno, te cuento de que ahora con eso de las plataformas, yo por ejemplo, en la habitación donde yo me maquillo, donde yo todo eso, tengo tele. Tengo meses que no la enciendo, pero como ando mis plataformas en el teléfono, entonces cuando me estoy maquillando, me estoy cambiando, ahí tengo Netflix o algo en el teléfono. Ya la tele ya casi no se ocupa, ya menos. Bueno, chicos, para no desaprovechar el tiempo, eh, vamos a empezar. Antes de empezar, me gustaría ver si tienen primero algún comentario, alguna pregunta o algo así con respecto a los sistemas de integración que hemos estudiado hasta el momento, porque a partir de ahora ya nosotros vamos a empezar a la parte final de nuestro cuatrimestre, que es todo lo relacionado con el SICA. ¿Verdad? Hoy vamos a ver un poco de historia, la próxima semana vamos a hablar de todo lo que es institucionalidad y las últimas semanas vamos a hablar de lo que es la parte procesal. Entonces necesitamos evacuar cualquier cuestión que tengamos, que se nos haya quedado rezagado, ¿no? De las semanas anteriores. Dime, Josué. Buenas tardes, estimado. Bueno, Buenas tardes. con respecto a una de las preguntas
que quedó dentro de la actividad que hicimos, que entregamos ayer, que es sobre las características o los características y similitudes de los distintos sistemas de derecho comunitario. Bueno, a mí me gustó la pregunta porque me hizo recapacitar, analizar, porque cada sistema tiene un objetivo distinto, cada sistema tiene distintas competencias, distintas facultades, distintos pilares. En uno se ve uno tiene un pilar donde se garantizan los derechos humanos, como es Mercosur. El otro, el de la Corte de CARICOM, es la última instancia de los estados miembros del mismo CARICOM, pues en respecto de materia de apelación y civil y penal. SICA, lo que mira lo que es cuestiones de arbitraje. De hecho, hace poco hizo una propiedad intelectual, creo que fue sobre la propiedad intelectual en materia en propiedad intelectual y resoluciones de conflicto. Y también abarcó lo que es la propiedad intelectual en materia de controversia. Pues. Sí, sí. Bueno, mira, ¿qué te puedo decir? En el fondo los sistemas no es que sean diferentes en el sentido de tener objetivos diferentes. Todos los sistemas buscan la integración de su respectiva región y a través de la integración buscan consolidar, pues, o sea, un mercado común, consolidar la paz, tener un proyecto de seguridad conjunta. Si tú te pones a analizar los objetivos en sí mismos, los objetivos son básicamente los mismos o por lo menos similares, ¿verdad? Ahora, en lo que cada uno varía, por decirlo de alguna manera, es en las herramientas o en la forma de alcanzar esos objetivos. La herramienta principal va a ser siempre la integración, porque si ustedes leen el material y todo, o sea, la integración no es un objetivo en sí mismo, la integración es una herramienta para buscar y consolidar un objetivo que es que la unión, la pacificación, la paz, ¿verdad? Lograr que, por ejemplo, en el caso de Centroamérica, nos convirtamos en la Centroamérica que dice el protocolo de Tegucigalpa, una Centroamérica para todos. Entonces, los objetivos en el fondo son los mismos, pero como hablábamos desde el principio, cada sistema surge a raíz de su propia historia y a raíz de sus propios problemas y sus propios conflictos. Por lo tanto, ¿verdad? Crea y consolida un sistema de integración que trata de darle solución a esos problemas y a esos conflictos, que no son los mismos los que vive la comunidad del Caribe, ¿verdad? A los que vive Centroamérica o a los que vive Europa. ¿Verdad? Cada sistema crea sus propias herramientas para tratar de encontrar las soluciones propicias a su origen, a sus problemas, a eso. Entonces, de ahí varía la diferencia. Cuéntenme una cosa, se me acaba de conectar alguien que está identificado como Juana María. Profe, qué bueno que está explicando eso, porque todavía me falta ahí un poquito de mi tarea. Ay, mi amor, pero yo creo que no se vence los piernas la tarea, como ahora ya no. No, los sábados, Okay. ahora se vence más tarde, sí, ya, pero ahorita ya estoy ajustándole. Bueno, pues ve, por eso es la importancia de los encuentros y la importancia de preguntar. Sí, profe, cierto. Es importantísimo. Entonces, antes de seguir, ¿quién es Juana María o quién se ha identificado como Juana María? Pues no me aparece nadie con ese nombre en la lista, ¿o sí? No. ¿Quién se acaba de conectar? Maestra, es Patricia Gutiérrez, que me conecté de otro equipo. Ok, ya decía, yo no encuentro a nadie. Mi amor, siempre identificate porque quién sabe cuántas veces te he puesto ausencia sin saber que sos, pero ahora ya te puse asistencia. Ok, entonces regresando a la cuestión de Josué. Bueno, cada sistema, te decía, busca sus propias necesidades. El Mercosur, quedamos claros en nuestra clase de que el Mercosur no es propiamente como les dijera, un sistema comunitario.
es un sistema de integración y ya nosotros estudiamos y vimos la diferencia. Sin embargo, es un sistema de integración súper fuerte, súper comprometido y que está ya a un paso de convertirse en un sistema comunitario. ¿Por qué? Porque ya tiene diseñado el proyecto de su corte, de su corte jurisdiccional, ¿no? Entonces, a partir de que va a crear, o sea, ya cuando cree un organismo con características supranacionales, se convierte en un sistema comunitario. Mientras tanto, es un sistema de integración muy fuerte, inclusive me atrevería a decir que tiene en algunos casos mayor fortaleza que el nuestro, que sí es comunitario, ¿verdad? Pero que es un sistema basado en la cooperación. Ya nosotros ese lo estudiamos ampliamente. El bastión fuerte que tiene el Mercosur, ¿cuál es? El comercio, ¿verdad? Porque ellos se consolidaron como un mercado común, ¿verdad? Y lo que tienen ellos ahorita no es un sistema jurisdiccional, sino que es un tribunal de arbitraje que vela o dirime asuntos comerciales. Si nos vamos nosotros, por ejemplo, a la Unión Europea, bueno, la Unión Europea, como les dijera, ellos sí tienen consolidados todos los aspectos de la integración y están muy avanzados hacia alcanzar una integración plena. Tienen una moneda común, tienen un espacio abierto común, hablando en lo que es la parte migratoria, tienen un mercado común, entonces es una cuestión mucho más consolidada, que les ha costado bastante, pero que han ido avanzando, pues han tenido la valentía de ir avanzando. La Unión Europea, como bien lo dices, Josué, sí es el sistema de integración, el sistema comunitario más fuerte que hay, por mucho, ¿verdad? Pero les ha costado porque lograr tener la fortaleza de integrar a 28, porque eran 28 hasta el Brexit, lograr integrar a 28, ¿verdad? Estados miembros con todas las diferencias que existen, ¿verdad? Desde lo idiomático hasta todo lo demás, es realmente una hazaña. Pero bueno, lograron comprender que la unión hace la fuerza. Si nos vamos a la comunidad andina, ¿verdad? La comunidad andina, bueno, es una cuestión que está, digamos que, al igual que nosotros, un poquito más debilitada, ¿verdad? ¿Por qué? Por las diferencias que se logran mantener entre los mismos miembros, ¿verdad? Y entonces eso, quieras o no, debilita la toma de decisiones y detiene el avance, ¿verdad? Es un punto muy importante. Pero entonces cada uno tiene sus propias facilidades. Ahora bien, la tarea de la semana pasada, que era específicamente con respecto al CARICOM, es muy interesante porque el CARICOM, ¿verdad?, tiene una vinculación directa con sus raíces jurídicas, ¿verdad?, que es el Common Law, que no tiene el resto de países, ¿verdad? La vinculación que estos países del Caribe que pertenecen al Common Health, que reconocen a la corona inglesa, que dependen todavía en mucha medida de la jurisdicción inglesa, entonces vincula su sistema de integración, que es bastante fuerte en lo comercial sobre todo, vincula su sistema de integración de una manera más directa al derecho nacional que ellos tuvieron como originario, ¿verdad? Que es el derecho inglés. Y entonces tienen una facultad en materia de apelación en algunas situaciones de índole penal y civil, ¿verdad? Hay estados, si ustedes investigaron bien, hay estados, creo que son 1, 2, no recuerdo, que no la aceptan, ¿verdad? Pero en la mayoría tienen esa dependencia y esa es una característica muy particular, ¿verdad? Que proviene de su origen común. Todos estos estados que ahora conforman la comunidad del Caribe fueron colonias inglesas, tienen su origen jurisprudencial, ¿verdad? Dentro de lo que es el common law, ¿verdad? Y entonces esa raíz histórica es la que deviene precisamente en la construcción de un sistema comunitario muy propio a las necesidades, a las características y a la búsqueda de soluciones de cada una de esas regiones,
¿verdad? Bueno, no sé si tienen algún otro comentario, si no vamos a empezar a hablar entonces ahorita de lo que a nosotros nos corresponde estar un poco más al día, que es el sistema de integración ya centroamericano. Vamos a ver, voy a compartir pantalla con ustedes. Ya con esto nosotros empezamos la parte final de nuestro cuatrimestre y ya nos vamos a dedicar directamente a lo que es el SICA. Vamos a ver. Ok, bueno. Centroamérica, como yo les he dicho en varias ocasiones, Centroamérica tenemos una historia común muy fuerte, muy interesante, ¿verdad? Nosotros inclusive nacimos a la vida libre, al independizarnos de España, nacimos como una federación, ¿verdad? La Federación de Provincias Centroamericanas. Entonces, la necesidad de trabajar en conjunto, la necesidad de convertirnos en una entidad fuerte, no es una necesidad que nosotros acabamos de identificar, ¿verdad? Nosotros territorialmente constituimos un puente, el puente entre el norte y el sur, ¿verdad? La cadena, conformamos lo que se conoce como la cadena mesoamericana. Aparte de eso, nosotros, como les dijera, constituimos una franja territorial esencial para la comunicación entre las dos mitades fuertes de lo que es el continente, fuertes y grandes de lo que es el continente, ¿verdad? Inclusive, o sea, Centroamérica, todo lo que es el área que nosotros conocemos como la carretera panamericana, ¿verdad? En la parte centroamericana se constituye como lo que llamamos en Centroamérica el corredor seco, el famoso corredor o el famoso canal seco, ¿verdad? Así como existe pues el canal de Panamá que une los dos mares, nosotros constituimos el canal seco, que somos los que unimos literalmente y territorialmente pues todo lo que es el continente americano, ¿verdad? Pero entonces este intento de unificación, esta federación, lastimosamente pues no tuvo la durabilidad o la consistencia que se esperaba, ¿no? Y pues lastimosamente terminó ese intento. Sin embargo, a partir de esa historia, Centroamérica ha tenido más de 200 intentos, muchachos, de unificación, ¿verdad? Como verán ustedes, Centroamérica sigue sabiendo que necesitamos estar unidos, pero todavía no terminamos de encontrar como la fórmula adecuada para poder estar unidos de verdad. Y todavía seguimos dando uno que otro traspiés. En este último intento de unificación nosotros ya llevamos 30 años, ¿verdad? Y este intento pues se llama SICA. Todavía nos falta mucho por construir, pero debo decir de que en 30 años hemos hecho mucho, hemos avanzado bastante. Cuando ustedes revisen su material se van a dar cuenta precisamente de toda esa cuestión. Pero bueno, dentro de lo que son los intentos modernos de unificarnos, ¿verdad? Volvemos al momento histórico de la posguerra, ¿verdad? Al momento histórico después de 1945, cuando se establece inevitablemente un nuevo orden mundial, cuando se escriben nuevas reglas, ¿verdad? Nuevas reglas en el comercio, por ejemplo, a través de los tratados de Bretton Woods, ¿verdad? Cuando empieza a coger fuerza el multilateralismo, el universalismo, a través de la creación de la ONU, y se empieza a crear la necesidad no solamente de trabajar en algo universal, sino que de trabajar en unir lazos y en fortalecer aquellas relaciones de carácter regional que tenemos características similares, y empieza también a surgir lo que es el famoso regionalismo,
¿verdad? Empiezan a surgir el Sistema Europeo de Derechos Humanos, empieza a surgir lo que es el sistema interamericano, ¿verdad? Con toda su estructura institucional que nosotros ya conocemos y ya estudiamos, ¿verdad? En otras materias. Y entonces empieza a surgir diferentes teorías, principalmente en el aspecto económico. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó dañado en todos los sentidos, quedó diezmado en el aspecto humano, ¿verdad? Por la cantidad de muertes que hubo, literal en lo de la guerra, quedó bastante dañada la infraestructura de los países, principalmente de lo que fue Europa, que hubo que literalmente reconstruir en una gran medida, y la economía mundial se vio afectada, ¿verdad? Se vio afectada seriamente. De ahí, precisamente, la creación de los acuerdos de Bretton Woods, ¿verdad? Que encontraron el mecanismo de que las economías despegaran, de que las economías se abrieran a través de la apertura de los mercados, ¿verdad? Que es lo que está funcionando hoy día, el famoso concepto de liberalización, ¿verdad? Entonces, el aspecto económico ha sido uno de los motores para que tanto el universalismo como el regionalismo se empezara a trabajar y se empezara a consolidar. En Europa, ¿verdad? Estados Unidos, después de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, crea el Plan Marshall, que fue una fuente de inversión que Estados Unidos, con los que Estados Unidos apoyó enormemente a Europa para ayudarlos a empezar a despegar la economía. Sin embargo, Europa no se quedó quieta ni se quedó tampoco esperanzada a lo que le pudiera apoyar a Estados Unidos, ¿verdad? Entonces Europa empezó a organizarse. Ya nosotros vimos, ¿no? La historia, vimos como a través del estudio de la teoría funcionalista se empieza a hablar de estructuras que no son necesariamente federaciones, ¿verdad? Sino que son organizaciones con algunas características similares a las federaciones, pero con una mayor libertad en el sentido de que una federación crea una supraestructura que incluye una constitución inclusive, una legislación, ¿verdad?, que está por encima de los mismos estados, ¿verdad? Y es una estructura más compleja. El derecho comunitario, si bien podría de alguna forma confundirse con una especie de federalismo, realmente no es así, porque el derecho comunitario respeta la individualidad, la soberanía, ¿verdad? Y la autonomía de cada uno de los estados que integran ese proceso de integración, ¿verdad? Sí crea un ordenamiento jurídico, ¿verdad? Autónomo, específico, pero la especificidad está precisamente en ese propio ordenamiento jurídico. El derecho comunitario no se mete, no interviene o no tiene nada que ver en la interpretación de legislaciones nacionales, ¿verdad? ¿Es un ordenamiento supranacional? Sí, sí lo es, ¿verdad? ¿Puede estar por encima inclusive de una constitución? Sí, sí puede, en el sentido estricto y exclusivo, y siempre voy a hacer énfasis en eso, en el sentido estricto y exclusivo de su propio ordenamiento jurídico. ¿Y eso entonces cómo es? Ah, bueno, pues ya vamos a ver cuando veamos la parte procesal, pero a grandes rasgos podemos decir, por ejemplo, que cuando una sentencia de la Sala de la Constitucional o de la Corte de Constitucionalidad, porque tenemos a Belice, Dominicana y Guatemala, que ellos tienen corte de constitucionalidad. Entonces, cuando ellos emiten una sentencia que está en contra de, o no en contra, o que se pelee o en contra o mal aplique el derecho comunitario, ¿verdad? Entonces, la Corte Centroamericana de Justicia puede declarar inaplicable esa sentencia. Puede declarar inaplicable una norma constitucional. Pero oigan bien, jamás la puede declarar nula. Y es importante que esto quede claro, porque son cosas muy diferentes. Jamás puede declarar nula ni una norma ni una sentencia constitucional.
Lo que puede hacer es declararla inaplicable. Ay, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia entre una declaración de nulidad y una declaración de inaplicabilidad? Abogados que ya están a punto de graduarse. Bueno, yo quiero compartir algo. Ajá, dime. Para mí, nula es que no cumple los elementos constitutivos para tener fuerza legal y para poder ejecutarse. Ujú. Y lo otro era inaplicable. Inaplicable. Ajá. Bueno, por ejemplo, yo siempre lo asemejo todo, bueno, que con respecto a cualquier acto administrativo. Hay actos, bueno, sí, son contextos distintos, pero hay actos administrativos que a veces no cumplen los requisitos y son aplicables, pero inaplicable podría ser de que es válido, pero no se va a aplicar Ujú. Exacto. por X o Y razón. Exactamente, exactamente. O sea, lo describiste bien, aunque el ejemplo no en sí es, pero sí la última parte es lo correcto. El acto, ¿verdad? El acto como tal es válido, porque te repito, la Corte no puede venir, por ejemplo, a declarar nula una norma constitucional, ¿verdad? O una norma legal no la puede venir a declarar nula. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos para interpretar derecho interno o aplicación de derecho interno, ¿verdad? Entonces, sino que únicamente para lo que es el derecho comunitario. Entonces, la norma, digamos que sigue manteniendo su validez. Simplemente la norma no se aplica para la relación jurídica que se está viendo. ¿Me explico con esto? ¿Verdad? Entonces, cuando una sentencia o una norma se declara inaplicable, se está declarando inaplicable para esa relación jurídica en concreto, pero tanto una sentencia como una norma sigue manteniendo su validez y sigue manteniendo su eficacia frente a terceros, pero para la relación jurídica que se está estudiando en ese momento, esa norma se mantiene como inaplicable. Pero bueno, acá ya nos metimos a lo que es la parte procesal. Pero bueno, entonces volviendo, retomando el tema, ¿verdad? Allá en Europa empiezan a trabajar en la unificación, vienen y retoman la teoría funcionalista, la teoría económica funcionalista, y entonces ellos deciden dar el primer paso hacia lo que es la integración y crean la SECA, la Comunidad Económica del Carbón y del Acero. La primera entidad supranacional, miren, Europa nace como una entidad supranacional, ¿verdad? Porque ellos dijeron, el carbón y el acero, ¿verdad? Constituían en aquel entonces los principales insumos, como que nosotros habláramos ahora de la gasolina y el gas, o del petróleo y el gas, ¿verdad? Que si ustedes están viendo ahorita, le están dando seguimiento a lo que es la crisis Rusia-Ucrania. O sea, no hay noticia que no hable del gas, no hay noticia que no hable de la gasolina y no hay forma de que estas dos cosas no nos estén afectando a todo el resto del mundo. Pues en la Segunda Guerra Mundial eran el carbón y el acero. Entonces Europa dijo, nosotros necesitamos que exista una entidad ajena a las decisiones de los estados que administre estos recursos, que en aquel entonces eran los recursos principales sobre todo para la industria armamentista, ¿verdad? Del acero, y el carbón para la industria energética. Entonces, esa fue la primera institución. Después crearon la de la energía atómica también. En ese mismo paso, en ese mismo interín de necesidades, Centroamérica también estaba buscando su propia alternativa de regionalidad, una vez más, y recalco una vez más, porque bueno, les repito, hemos tenido más de 200 intentos de unificación. Y entonces, el 14 de octubre de 1951, los 5 países centroamericanos firman la Carta de la Organización de los Estados Centroamericanos, que se conoce todavía hoy día como ODECA. Déjenme decirles que la ODECA sigue vigente en todo aquello que no se le oponga al protocolo de Tegucigalpa. Después vamos a hablar de eso un poquito.
Ok, entonces la carta de la ODECA hablaba de la necesidad de establecer precisamente una nueva alianza entre los países centroamericanos, ¿verdad? Entendiéndose ellos a los 5 originales. En pantalla ustedes tienen lo que fue el escudo de la ODECA. Estuvo integrado por Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, ¿verdad? Y tenía su sede en San Salvador. La ODECA fue una institución que se creó de manera intergubernamental, ¿verdad? Es decir, que los órganos que se crearon, los órganos que se integraron, estaban representados por los gobiernos, ¿no? Por los gobiernos. No existía en ese entonces todavía la concepción de comunitarismo que nosotros fuimos desarrollando más adelante. En la ODECA, ¿verdad? Como organismo internacional, como institución, se crearon una serie de órganos que cuando se firmó posteriormente el protocolo de Tegucigalpa, se recogieron también dentro de lo que es la institucionalidad del SICA. Los órganos que se crearon en el marco de la ODECA fue la reunión de presidentes, ¿verdad? Que al igual que ahora con el SICA, constituye el órgano supremo de la integración y que está representado por el presidente de cada uno de los 5 estados miembros. Bueno, estuvo en ese entonces representado por los presidentes de cada uno de los 5 estados miembros de la ODECA. También se creó la reunión de ministros de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Que este Consejo de Ministros o la reunión de ministros se constituía como el principal órgano en materia de organización en todo lo que tenía que ver con la ODECA. Y también se creó lo que en aquel entonces se llamaba la reunión eventual de ministros del ramo. Ya ahora que nosotros estudiamos la institucionalidad del SICA, vamos a ver cuál es la diferencia con respecto a la reunión de ministros que existe hoy día y las facultades especiales supranacionales, ¿verdad? Que tiene como órgano legislativo el Consejo de Ministros dentro de lo que es el contexto del SICA. También se creó en aquel entonces la Oficina Centroamericana, que viene a ser como el parangón de lo que ahora es la Secretaría General. De hecho, la Oficina Centroamericana contaba con la representación de una figura técnica representativa que tenía la calidad de secretario general. Y también en el contexto de la ODECA se conformó el Consejo Económico, cuyas funciones, ¿verdad?, estaban específicamente señaladas por la reunión de ministros exteriores, ya que ellos eran los que se constituían como el órgano principal de organización. El Consejo Económico tuvo un papel muy relevante. ¿Por qué? Porque el bastión o la necesidad principal que Centroamérica en los 50 y actualmente también han buscado para poder unirse, para poder consolidar esa unión, es precisamente el aspecto comercial, el aspecto económico, es decir, la consolidación de una economía centroamericana, ¿no? Bueno, la ODECA además creó el Consejo Económico Centroamericano. Este consejo estaba integrado por los ministros de Economía de cada uno de los estados miembros. Actualmente, ¿verdad?, dentro de lo que es el órgano que se consolida como Consejo de Ministros, nosotros tenemos el COMIECO, que es precisamente el Consejo de Ministros de Economía. Este Consejo de Ministros es el que lleva la bandera de todas las decisiones económicas, por decirlo así, del sistema de integración. Es una estructura muy fuerte, por no decir que la más fuerte que tenemos dentro del contexto del SICA, y que, bueno, tuvo su origen, tuvo sus inicios en lo que fue la creación de la ODECA. Igualmente, bueno, dentro de toda esta búsqueda por la consolidación económica, Centroamérica tenía la necesidad, ¿verdad?, de querer trabajar en la búsqueda de un mercado común centroamericano, porque les repito, la principal necesidad en aquel entonces y que sigue vigente hoy día es la consolidación
de nuestras economías. ¿A través de qué? A través de la consolidación, bueno, de la creación primero y de la consolidación posterior de un mercado común centroamericano, ¿verdad? Entonces, para eso se firma lo que es el Tratado General de Integración Económica, el famoso TEGIE, que ha venido, bueno, nosotros ya en la última clase que vamos a ver el subsistema económico, vamos a hablar más ampliamente de eso, pero el Tratado General de Integración Económica fue la primera piedra del subsistema de integración económica que estamos desarrollando hoy día en el SICA, que fue teniendo sus modificaciones y sus actualizaciones a través del tiempo, y actualmente lo que tenemos vigente es el protocolo de Guatemala, y es el que estamos tratando de seguir adelante. A través de la firma del Tratado General de Integración Económica, se crea ya de manera definitiva, digamos, el Consejo de Ministros de Integración Económica, que es el COMIECO. Se crea también, dentro de lo que es su cuerpo, la Secretaría Permanente de Integración Económica Centroamericana, que todos ustedes la han de haber oído mencionar en algún momento, que es la famosa CIECA, ¿verdad? También la vamos a estudiar cuando veamos el subsistema económico, que al igual se constituye como un organismo internacional, órgano, dentro de lo que es la estructura económica, que cuenta con un secretario general de representatividad, y que es la que vela pues por el movimiento de los hilos económicos dentro de lo que es el contexto de la comunidad. Igualmente, en el cuerpo del Tratado General de Integración Económica se crea lo que es el Banco Centroamericano de Integración Económica, el famoso BESIE, que, como podrán saber ustedes, es una de las instituciones con una enorme fuerza, y como no, pues si manejan lo económico, ¿verdad? ¿Cómo no van a tener la fuerza que tienen en todo Centroamérica, y que constituyen realmente un bastión muy importante de apoyo para nuestras economías, ¿verdad? El Tratado General de Integración Económica estableció las bases, estableció las reglas para poder llegar a la construcción y a la posterior consolidación de un mercado común centroamericano. Dentro de lo que es su cuerpo, ¿verdad? El tratado tenía estipulado que en un promedio de 5 años, a partir de la entrada en vigencia del tratado, el mercado común centroamericano ya iba a estar consolidado a través de una serie de pasos, del cumplimiento de una serie de requisitos, que bueno, todavía tanto tiempo después, 60 años después casi, seguimos trabajando en eso. Pero bueno, fue una piedra, sigue siendo una piedra angular muy importante en todo este sistema. Centroamérica pues sigue manteniendo su historia, ¿no? Sigue manteniendo su historia, que no ha sido fácil. Realmente nosotros, producto de nuestros orígenes, ¿verdad? Tenemos sangre caliente en las venas, a través de nuestros pueblos originarios, hemos sido y seguimos siendo pueblos guerreros, ¿verdad? Y entonces llega un momento a finales de los años 70, básicamente, en la cual Centroamérica estaba inmersa en un proceso bastante difícil, internamente hablando, es decir, existían una serie de conflictos civiles internos que tenían enfrentadas a las poblaciones. Estos conflictos internos, acuerpada por toda la situación que significó la Guerra Fría en aquel entonces, ¿verdad? Amenazó considerablemente por convertirse en un asunto que pusiera en peligro la paz y la convivencia internacional. Se nos va a cortar ahorita, por favor nos conectamos inmediatamente.